La historia de la humanidad ha estado marcada por la interacción con el medio que la rodea. Te invito a iniciar este recorrido por la historia del Egipto antiguo. Mi nombre es Oscar Alpizar. Acompáñame. Localización geográfica. Egipto es una de las civilizaciones más representativas y enigmáticas de la historia antigua del ser humano. Básicamente, esta se desarrolla en lo que se conoce como el valle formado por el río Nilo, situado en el extremo noreste de África, es decir, se encuentra en la parte norte de lo que es el continente africano. Dentro de las características que esta zona posee, es que presenta gran cantidad de tierra árida, es decir, que se encuentra bajo muy pocos niveles de humedad y por ende pone en riesgo la posibilidad de desarrollar las condiciones óptimas de vida. El río Nilo recorre del sur a norte y este se encarga o se ha encargado a lo largo de la historia de irrigar las llanuras en periodos de inundación, permitiendo con esto el surgimiento de diferentes ciudades y pueblos que poco a poco se fueron unificando y formando dos principales regiones, el Alto Egipto y el Bajo Egipto. En este mapa podemos evidenciar el mar Mediterráneo en la parte norte o en la parte superior. Al este se localiza lo que es el Mar Rojo y el resto se localiza la parte del desierto. Esta zona, por gran cantidad de tiempo, estuvo sometida a factores muy difíciles del clima. Pero básicamente la civilización como tal se funda a partir del gran río Nilo, el cual se convierte en tan importancia que uno de sus dioses adquiere este, esta relevancia. Localización temporal. Sus primeros habitantes llegaron hacia el 5000 a.C. Eran agricultores y pastores. El río Nilo como tal sufrió ciertos factores que desencadenaban en inundaciones y por ende producían gran fertilidad en los ríos. Esto permitió que pequeños grupos de agricultores y pastores se comenzaran a aglutinar o aglomerar a las orillas de este río y a crear un, las primeras formas de ciudad o primeras provincias o interacciones donde comenzaron a interactuar entre las demás personas. Para el año de 1300, del 3100 a.C., el rey Menés unificó el Alto y el Bajo Egipto, formando la nación de los faraones. Es decir, el rey Menés se encargó de fusionar los diferentes nomos o provincias que se estaban desarrollando a lo largo de estos del año 5000 al año 3100 a.C., y él los creó y los unificó en una única nación o en un único imperio que iba a perdurar y a prevalecer por gran cantidad de años. Se dice que existen tres épocas o tres etapas. El imperio antiguo, como tal, que se desarrolla a partir del año 3100 hasta el 2200 a.C., con su capital localizada en Memphis. Básicamente aquí es donde surge lo que son las bases de la sociedad egipcia. Comienzan a surgir lo que son las visiones faraónicas, la interacción con los dioses, con la sociedad, con la evidencia, para evidenciar los diferentes procesos que estaban desencadenando en las pequeñas provincias o nomos. Básicamente,
Se dan tres etapas o tres periodos. La segunda es el Imperio Medio, del año 2000 al 1800 a.C., con su capital en Tebas. Se dice que en la primera etapa, o en la primera época, se desarrolló una época de mucha prosperidad a partir de la abundancia que desarrollaba el río Nilo. Aquí es donde comienzan a surgir faraones de gran renombre como Keops y Kefren, y básicamente se comenzó a centrar el poder del Estado en la imagen del faraón, es decir, se da el inicio de, de un aumento o de una relación por adorar a un ser superior, en este caso el faraón, al cual comenzaron a construirle o a desarrollar ciertas pirámides que iban a ser el símbolo o de que iba a permitirla perdurar a estos faraones a lo largo de la historia. En estas dos imágenes que ustedes pueden observar, se logra ver la importancia de lo que es el río Nilo y al fondo se ve lo que son las pirámides. Esas pirámides estaban localizadas en el desierto y fueron construidas en honor a los faraones. Es decir, los faraones se encargaban de irlas construyendo con el fin de prevalecer y de hacer valer su legado aún a pesar de su muerte. En la segunda imagen se puede observar una imagen actual de la condición en la cual se localizan las pirámides de Egipto. Estos son una de las 7 maravillas del mundo antiguo y fueron muy importantes y debido a la forma de la creación de las mismas y el papel que estas tuvieron. Con respecto al periodo del Imperio Medio, cuando se desarrolla la capital de Tebas, básicamente el faraón en este espacio llegaron a fortalecer su poder y comenzaron a unificar con las concepciones divinas, es decir, a asociarlo con el dios con el dios Sol o creador de todo el universo. El Imperio Nuevo, que se ubica entre el año 1600 y el 1100 a.C. Básicamente, esta temporalidad hace referencia al periodo en el cual gobernaron Tutmosis III y Ramsés II. Básicamente, esta última etapa es lo que se puede conocer en la Biblia como el proceso de Moisés, en el cual se hace una interacción o una interpretación de la relación de cómo de cómo era que convivían los diferentes faraones, principalmente en la construcción de ciudades y de pirámides, para incentivar la, la posibilidad de preservar sus nombres más allá de la muerte. Aspecto sociopolítico. El faraón estaba a la cabeza de todo el sistema social, político y económico y militar. Básicamente, este se encargaba de gobernar todo aquello que le pertenecía. El faraón básicamente se convirtió en un heredero de Dios o un representante de Dios en la tierra. El cargo de faraón era hereditario, es decir, a la muerte de un faraón, su hijo varón era el que se encargaba de preservar su linaje y por ende hacer valer la dinastía de su padre en la tierra. Cuando una generación culminaba, se daba espacio a la elección de un nuevo faraón, a partir de ciertos factores que obviamente este faraón
el que estaba pronto a morir, designaba como mejor sucesor en este proceso. Básicamente los sacerdotes cumplían una función importante. Aquí era donde ellos incentivaban o intervenían en la interacción de esta sucesión, pero el proceso básicamente era hereditario. En la historia del mundo del antiguo Egipto se sucedieron 31 dinastías. Se conoce la dinastía a un periodo muy largo donde una misma familia gobierna en un espacio geográfico y un tiempo establecido. Esta, eh, esta dinastía por lo general se encarga de prevalecer las buenas costumbres o tradiciones que reflejan el interés propio de su eh, familia o de su corte específico. Al faraón pertenecían las tierras, los hombres y las riquezas del país. Además era considerado un dios, es decir, el faraón era dueño de todo lo que tenía a su alcance. Todos debían verlo como un ser superior. Las personas no podían interactuar directamente con el faraón porque éste tenía una connotación divina y las personas que pertenecían a la clase baja no eran dignos de formar parte o de tener el placer y el derecho de tocar o de ver al faraón. La única forma de preservar su imagen y su amor por parte del pueblo era mediante la implementación de esculturas, y aquí es donde surge muy la importancia del arte, de la formación de obeliscos y la formación de pirámides, con el fin de hacer prevalecer el papel de estos faraones en el sistema. Se dice que algunos historiadores afirman que el faraón le importaba más su muerte que su vida. Es decir, el periodo de vida era un periodo de transición en el cual ellos debían de hacer cosas memorables con el fin de perdurar su nombre posterior a la muerte. De ahí la importancia de muchas edificaciones grandes, de gran volumen y de gran importancia para la sociedad egipcia. La interacción de estas eh, eh, imágenes o estatuas que hacían referencia a estos grandes faraones. En la historia del mundo antiguo se sucedieron 31 dinastías que se encargaron de preservar esta visión, básicamente, llevar al faraón o a la interacción desde una visión hereditaria y lograr que esta sucesión o que esta imagen perdurara y estuviera eh, acorde con la visión posterior. Es decir, al ser hereditario, se evitaba que la interacción fuera mucho más diferente en comparación a sus antiguos sucesores. Es decir, que la imagen no fuera afectada por el sucesor que iba a llegar posterior a la muerte de este faraón. Esta visión permitió la interacción de una sociedad más incentivada en la interacción propia de los faraones. Principales funcionarios. Escriba real, encargado de llevar el cálculo del comercio. Básicamente el escriba era el que se encargaba de mantener el control de en qué se gastaba, qué hacía falta, de qué forma el imperio podía subsistir o hacer frente a una crisis principalmente de alimentos. Recordemos que Egipto se localiza en un espacio muy árido que tiende a tener dificultades propias para la interacción de la formación de cultivos en otras estaciones del año que no sea entre julio y junio, donde básicamente
las llanuras de inundación eran cubiertas por limos o barros de gran valor eh, a nivel de sedimentación que les propiciara al surgimiento de una agricultura más fértil. El gran visir, controlador de los nomos o provincias. Estos eran los que se encargaban de tener un control sobre el alto y el bajo imperio. Básicamente estos eran los que se encargaban de llevar el, el poder del faraón a la interacción social y dar a sus súbditos una posibilidad de interactuar mucho mejor en la sociedad. El jefe de sellos del Estado. Su función era vigilar los ingresos fiscales y los gastos del Estado, ministro de Economía, lo que se conoce actualmente como el ministro de Economía. Básicamente, estos se encargaban de el aspecto de la interacción económica, es decir, decían en qué aspecto era importante gastar un dinero o llamar la atención en caso de estar incentivando muchos recursos en alguna obra o en algún espacio que podía ser de poca utilidad para el desarrollo propio de la población. Estos eran básicamente unos emisores o unos receptores del poder del, del faraón y eran los que se encargaban de asesorar a este en el desarrollo de la economía, permitiendo con ello un mejor control de los recursos y también de llevar un listado o una interacción por la riqueza adquirida en las conquistas o en la interacción social. Gran sacerdote. Se dice que este tenía un cargo, a su cargo el culto religioso, es decir, en este personaje o en este miembro de la realeza egipcia, era el que encargaba o que se encargaba de preservar la idea o la visión de que los faraones eran enviados o emisores del poder divino. Estos a su vez se encargaban de crear los mitos o las visiones de que las personas debían de hacer todo lo que estaban a su todas las responsabilidades sin, sin oponerse porque eran para enriquecer o colocar a los dioses dentro de la importancia social. Es decir, estos grandes sacerdotes se encargaban de controlar o de mantener una estructura social muy considerada a partir del culto religioso y por ende del apego a lo que es el proceso o transición de la espiritualidad, que iba más allá del proceso de la muerte. Básicamente estos se encargaban de decir que los faraones eran descendientes directos de los dioses y por ende preservaron su idea y su legado. Jefes del ejército. Su tarea era defender el imperio de egipcio. Básicamente, esos eran los que tenían el poder o el control del ejército. Eran los encargados de repeler las invasiones de las tribus enemigas que intentaban apoderarse de la riqueza de Egipto, pero también eran los que se encargaban de llevar el, por medio de la fuerza el deseo o la visión por parte del, de, del imperio y por ende el deseo del faraón de adquirir nuevos bienes y nuevos territorios. Monarcas y escribas. Llevaban un registro de los impuestos y tenían a cargo las labores de contabilidad. Básicamente, estos se encargaban de hacer valer
por escrito los factores que estaban sucediendo dentro del imperio. Llevaban notas, creaban listados de información que permitía la interacción de los recursos que estaban desarrollándose. Lograron incentivar lo que fue la interacción entre los diferentes organismos internos y a su vez permitir al faraón tener eh, un mejor orden y un mejor control de los recursos que iban a disfrutar. Los guerreros eran los defensores del país y conquistaban nuevos territorios. Los guerreros eran miembros del ejército, pero que estaban bajo la supervisión o la dirección de los jefes del ejército. Es decir, los guerreros eran los que se encargaban de pelear en las batallas y los jefes eran los que los dirigían para que interactuaran en diferentes flancos o incentivaran diferentes estrategias para poder gobernar o tener éxito en las contiendas de batalla. Artesanos y campesinos se dedicaban a cultivar la tierra. Básicamente, estos eran la base del trabajo de la sociedad egipcia. En ellos recaía el papel de preservar la composición o la estructura social de lo que era el imperio, porque ellos se encargaban de tener los alimentos y por ende de brindar las herramientas necesarias para poder aprovechar al máximo los ciclos o las etapas de inundación del río Nilo. Ellos básicamente se encargaron de darle forma a lo que fue el imperio Egipto, pero desde abajo, trabajando la tierra y obteniendo los recursos que ésta les proveía. Básicamente, eso que les acabo de explicar es una estructura piramidal. En esta imagen que ustedes observan, pueden observar el proceso o la estructura desde arriba hacia abajo, cómo están organizados los diferentes miembros de la sociedad. Básicamente el faraón era la parte más alta de la pirámide y era el encargado de preservar que el resto de la sociedad o el resto de la pirámide funcionara correctamente y estuviera a cargo del proceso. Aquí es donde ustedes van a poder ver dónde están los nobles, sacerdotes y altos funcionarios. Por debajo del faraón estaban después los soldados, los escribas, comerciantes, mercaderes, artesanos, campesinos y un grupo muy importante y particular, los esclavos. Básicamente, a diferencia de lo que se ha ido conociendo a lo largo de la historia o lo que se había estado replicando, quienes construyeron las pirámides fueron los artesanos. Los esclavos no fueron obligados a construir pirámides, sino que fueron artesanos pagados quienes tuvieron el privilegio de elaborar esos monumentos y esas edificaciones para el faraón. Es decir, la sociedad egipcia tenía a los esclavos en un escalafón diferente del cual eh, lleva o tiene el nombre de este concepto de esclavitud. La esclavitud en el Antiguo Egipto. Básicamente, la esclavitud sí existía como tal, pero la forma en la que esto se llevaba a cabo era muy diferente a la esclavitud de otras sociedades o de otras formas sociales de la población. Básicamente, los siervos forzados, es decir, esclavos, disfrutaban de derechos salariales y ascensos, es decir, eran obligados a estar con una persona o eh, con un funcionario público o de los que pertenecían
a la clase privilegiada de la sociedad egipcia, pero estos tenían ciertos derechos y ciertos deberes que debían de ser velados y protegidos eh, por su dueño y con el fin de que éste lograra desarrollar las actividades de una forma eh, más específica y no tanto por medio del uso de la fuerza. Básicamente, si algún siervo era forzado, era agredido, era pisoteado, podía tener el derecho hasta de apelar y de acusar a, a, su, a su dueño por los malos tratos que estos recibían. Por lo general, estos tratos no eran eh, del todo repetitivos o casuales, eran muy aislados, pero los esclavos como tal en este proceso, lo único que se encargaban era de hacer que la vida de los altos jerarcas fuera un poco más accesible y disfrutaran de los aspectos básicos de la sociedad, pero desarrollados a partir de la interacción de los siervos forzados. Las pirámides, esto es un aspecto de lo que les comenté antes, no fueron construidas por esclavos, sino por trabajadores asalariados. Es decir, históricamente se había asociado que las pirámides fueron creadas por esclavos y, y que estos fueron sometidos a torturas y a procesos de degradación y descomposición social muy fuerte. Pero se estuvieron haciendo investigaciones y descubrimientos a las orillas de las pirámides y se dieron cuenta de que habían cementerios de los constructores de estas pirámides y que en estos cementerios o esas tumbas existían ofrendas y regalos de principalmente de alimento, los cuales eran proporcionados para que el alma de esta persona pudiera ascender en el más allá y prevalecer. Esto es importante porque le da la visión de la estructura social de egipcia, la interacción por los derechos y, y hacer valer el trabajo de las personas como algo positivo y algo bueno. Eso es algo de lo que actualmente muchas civilizaciones todavía no han, o sociedades, no han logrado desarrollar completamente. El tiempo y el espacio, como ustedes ya lo vieron, se desarrolló hace mucho tiempo, pero actualmente hay muchos de estos antiguos trabajos que desarrollaron estos trabajadores asalariados que aún hoy en día perduran y se pueden visitar en viajes de expedición por lo que es Egipto, el Egipto moderno. Pero el mismo está enfocado en lo que es la exaltación de la belleza de ese Egipto antiguo. Aspecto económico. Egipto surgió en una cuenca fluvial del río Nilo. Es decir, básicamente cuando el río Nilo sufre inundaciones, al rebalsar lo que es el cauce del río, este inunda completamente la tierra o la arena que rodea la ciudad de Egipto y produce una especie de barro que tiene el nombre de lino o limo. El mismo se encarga de brindar gran fertilidad a a esta tierra, permitiendo que se cultiven cereales, algodón, el lino, legumbres y una planta llamada papiro. Esta planta es muy importante para la sociedad egipcia porque básicamente de ella se podía obtener un material lo suficientemente sólido para incentivar la escritura. Y esta se convirtió en el pilar fundamental de los escribas con el fin de prevalecer la historia del antiguo Egipto, de los logros de sus faraones, de la interacción
de las sequías, de las épocas de bonanza. Todo esto se desarrolló a partir de esa planta en la cual se le podía escribir la información que se deseaba que perdurara. El desarrollo de la agricultura, la ganadería y la industria y el comercio a cargo de los mercaderes. Básicamente, estas funciones estaban en relación directa con los mercaderes, es decir, los campesinos se encargaban de producir la materia prima y los mercaderes se encargaban de interactuar con los diferentes sectores de la sociedad egipcia para llevar o suplir las necesidades básicas de esta sociedad. Es decir, ellos eran los que se encargaban de incentivar el comercio y de brindar o hacer prevalecer que todas las provincias o los nomos tuvieran la misma cantidad de recursos y la misma cantidad de productos en cualquier parte del año. Es decir, ellos aprovechaban las épocas de inundación para producir, para cultivar y también para albergar un excedente alimenticio que permitió el surgimiento de esta excelente y gran civilización. El aspecto religioso. Básicamente los egipcios eran politeístas, es decir, adoraban muchos dioses. Los egipcios, a diferencia de las sociedades actuales, tenían una visión muy amplia de sus dioses y cada dios tenía una función importante en la sociedad. Esta es una de las características que va muy relacionada con las sociedades antiguas. El deseo de preservar un culto o un agradecimiento a las funciones básicas de la sociedad. Es decir, se instaura o se desarrolla lo que es el culto solar como culto oficial en Egipto. Es decir, el culto al sol, al dios Ra, el cual era el encargado de brindar la luz para que las plantas pudieran crecer, pudieran germinar y por ende poder desarrollar la vida en sociedad. Hay una historia que cuenta que el dios Ra o el dios Sol, cada vez que anochecía, se ocultaba en el inframundo, es decir, la parte baja de la tierra, y debía de sortear gran cantidad de obstáculos para poder volver a salir en el horizonte. Los egipcios incentivaron los cultos los ritos, bailes, tradiciones, con el fin de darle suficiente fuerza al dios Sol Ra para que pudiera transitar en, en el río Nilo, en el inframundo, y pudiera llegar de nuevo cada día. Estas acciones incentivaron un culto muy importante en lo que fue la interacción social de esta población. Básicamente, se ofrecían ofrendas a cambio de favores, es decir, las personas solicitaban un favor o un pedido para que el dios intercediera por ellos y a cambio ellos debían de ofrecer un banquete o un bien a cambio de ese favor. Es decir, se le daban ofrendas de alimentos para que existiera mucha producción en la época de la inundación. Se, se daba agua para que lloviera, se daba un escudo, una espada para poder tener buena suerte en las contiendas bélicas o la guerra.
En el aspecto de la fertilidad, por ejemplo, eh, se, se prevalecía en lo que eran pequeños objetos que hacían referencia al nacimiento o a la fertilidad de las personas con el fin de obtener el favor divino de cada uno de los dioses. Básicamente, algo muy importante es que esta población creía en la vida después de la muerte. Es decir, como les dije al inicio, los faraones y por ende la sociedad egipcia como tal creía en la posibilidad de que al morir su cuerpo y su alma, que eran parte fundamental de su visión, el cuerpo se quedaba en esta tierra, pero el alma reencarnaba o debía de pasar un proceso de pruebas, las mismas que pasaba el dios Ra, con el fin de llegar al paraíso y poder vivir en ese lugar que era visto como una tierra prometida, una nueva vida, un nuevo renacer del alma. Básicamente, ellos eran los que se encargaban de prevalecer este culto a lo que era la formación de pirámides, la formación de obeliscos, la interacción de lo que eran los jeroglíficos en las tumbas, la creación de los libros de la vida y la muerte con tal de brindar a los muertos o a las almas la posibilidad de sortear las dificultades que iba a tener en el inframundo y poder llegar a disfrutar de la vida después de la muerte. Se dice que el, el proceso era bastante complicado, pero lo que se buscaba era la preservación del cuerpo, con el fin de que la persona pudiera reencarnar o renacer con su cuerpo lo más íntegro y limpio posible. Aquí es donde surge la momificación como mecanismo de preservación de la parte física para que el alma tuviera el tiempo suficiente de renacer con, con esa apariencia física. Es decir, la momificación fue un proceso que se desarrollaba principalmente para las personas que eran muy poderosas, faraones y los diferentes miembros de la clase alta, porque estos eran los que iban a gobernar en la nueva vida. Los sectores básicos de la sociedad no llegaron a disfrutar en su mayoría de este proceso porque el costo de la momificación era bastante elevado y por ende se convirtió en una acción propiamente de los ciudadanos privilegiados. Se creaban tumbas monumentales. De hecho, las pirámides son tumbas en las cuales se encontraron muchos de los cadáveres de los antiguos faraones momificados y ahí es donde surge el surgimiento de las leyendas, debido a que en las tumbas se hacían monumentos, es decir, se dejaba un, un camino o una cantidad de, de guías o de reglas que debían de cumplir el alma a la hora de morir, con tal de sortear cada una de las pruebas que se le iban interponiendo en el camino y poder llegar a disfrutar de esa vida después de la muerte. Básicamente, en estas tumbas se colocaban estos dibujos. Algunos hacían alusión a los periodos de cosecha, dependiendo de si la persona había hecho aportes importantes en este proceso. También estas jeroglíficos o estas imágenes eran colocadas en los templos importantes
y en las paredes de la ciudad con el fin de hacer que la gente conociera el, el papel que habían jugado sus gobernantes, muchos que ya habían fallecido, y también la interacción de los dioses con la tierra. Es decir, se da una interacción y una posibilidad de preservar o de hacer prevalecer la forma de vida egipcia con respecto a la sociedad en la que se vivía. Dioses más importantes. Dios Ra, o Dios del Sol. Básicamente, este dios era el encargado de, o era el padre del universo, del planeta y de todo lo que en este se desarrollara. Básicamente, el dios Ra, o el dios Sol, fue el encargado de incentivar en la sociedad un culto hacia lo superior. Amón, dios de Tebas, fue asociado con Ra, es decir, era la interacción o la intervención divina de Ra en la tierra. Y básicamente eh, se convirtió en el dios principal de, de Egipto y asumió el nombre de Amón Ra, en nombre o en hacer alusión al dios Sol. Esta fue el pilar fundamental de lo que era el culto al Sol y a la interacción social de la vida. El dios Amón se encargaba de los aspectos políticos y sociales de la sociedad egipcia, y el dios Ra se encargaba de que todo funcionara de la forma correcta. Isis, diosa lunar. Básicamente, Isis es conocida como la diosa de la fertilidad. Ella era la que se encargaba de, de hacer que la población creciera y se evolucionara y brindaba la posibilidad de que surgiera una gran cantidad de personas. Se convirtió en la protectora de los dioses, de los niños, y por ende la que guiaba eh, a estas poblaciones y a estas visiones desde esa visión. Osiris. Osiris fue el dios de los muertos, básicamente, pero él cumplía una función de fertilidad. Cuando él es asesinado por su hermano, renace y se convierte en un dios del juicio, de la interacción de sobreponer el alma de la persona a un juicio final o al juicio de los muertos, como se conocía. Este dios era el que se encargaba de guiar a las almas por por el inframundo y brindar la posibilidad de que el alma fuera sometida a un juicio final, en el cual su alma debía de ser pesada y pesar exactamente lo mismo que la pluma de un ganso. Si el alma o el corazón como tal pesaba más, la persona era condenada a vivir en el inframundo y por ende no lograba sobrellegar o alcanzar esa vida después de la muerte. Es decir, era condenado a una muerte eterna. Por ende, muchos faraones y muchos de la clase alta se encargaron de crear mecanismos para engañar al dios Osiris y por ende hacer que su alma, a pesar de haber cometido actos impuros, haber mancillado, haber violado, haber ultrajado,
en vida, no, esos pecados no pesaran más que la pluma. Y de esta forma le daba la posibilidad a Osiris de que ellos llegaran a convivir con los dioses en esa vida eterna o en esa nueva reencarnación. Horus, dios de los cielos y la guerra. Básicamente, Horus es un halcón que se encarga de velar y de proteger la interacción del mundo egipcio. A él era el que se le encomendaba o se le solicitaba la ayuda o la intersección en caso de producirse una guerra o un conflicto con alguna nación. Él era el que se encargaba de preservar el, el poder hegemónico de lo que era el ejército egipcio y tenía la función básica de prevalecer y de proveer a las personas una protección divina en época de crisis. Sobek, dios de la fertilidad y de la vida. Sobek no está considerado como uno de los dioses más importantes, pero en realidad genera un aspecto muy importante por recalcar. Este dios se dice que es el que creó el río Nilo y por ende es el creador o la base de la fertilidad y de la connotación del imperio egipcio. Se dice que con las lágrimas de Sobek se creó el río Nilo y este brindó la posibilidad de que surgiera las diferentes etapas o las diferentes secciones del río y que por ende desencadenara en los mecanismos de inundación. A Sobek se le relacionaba con la fertilidad de la tierra, es decir, a él era el que se le brindaban sacrificios y ofrendas para prevalecer o hacer valer una larga cosecha y una productiva forma de interacción. Él, como tal, era respetado y asociado por su gran papel dentro de la sociedad, porque la agricultura como tal fue parte y fundamental del surgimiento del antiguo imperio egipcio. Él se encargaba o tenía la función de que todo funcionara y que las sequías no fueran tan largas o que no se extendieran por tanto tiempo y que en la época de fertilidad se diera una gran cantidad de, de producción de los alimentos. Básicamente estos eran los dioses más importantes. Cabe recalcar que existen muchos dioses porque en cada nove o en cada provincia existían cultos específicos a cada estructura. Cuando se da la unificación de las provincias, básicamente se comienzan a tomar los dioses más representativos de cada provincia y ahí es donde se instaura una sociedad más equitativa a nivel del aspecto religioso. Por ende, por eso digo que algunos no consideran como un dios tan importante a Sobek, pero es una percepción. A como él, existen muchos otros dioses que también tenían una función importante en la creencia popular de esas personas, pero que también no tenían un impacto tan conocido porque no eran tan vistos como alguien tan importante según los imperios o las provincias más poderosas. Legado cultural. La matemática para medir tierra y para trazar canales de irrigación. Como les digo, el río Nilo se convirtió en el pilar fundamental de esa sociedad y por ende la incentivación de canales de irrigación permitía llevar más allá del espacio donde se producía la inundación el agua del río, permitiendo que se domesticara o sea, se convirtiera fértil territorio que antes no lo era.
Esto comenzó a permitir un mayor incremento en la cantidad de producción y por ende a brindar un mejor dominio de lo que era el, 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 el desierto como tal. Es decir, la, la aritmética, la geometría, se fundamentó mucho en la necesidad de los egipcios de medir todo de la forma correcta. De hecho, las pirámides, como ustedes pueden observar, tienen una forma muy particular. Tienen lados perfectos, cortes estructurales perfectos, a pesar de que fueron construidas por gran cantidad de piedras, millones de piedras, que fueron colocadas en un punto estratégico y específico de la pirámide para brindar su estructura y que aún hoy en día logre prevalecer a pesar de la cantidad de años que tienen de creadas. Esta fue la importancia, el gran manejo de lo que fue la matemática fue lo que llevó a estos científicos antiguos a tener un mejor control de lo que fue el espacio en el que se rodeaba. A nivel de astronomía, ellos también tenían un impacto muy cercano con el universo. Básicamente la forma de las construcciones, los edificios, los obeliscos, estaban creados con el fin de hacer alusión a algún astro en el universo. Y de esta forma, a lo largo de mucha observación y de mucho proceso, se fueron desarrollando descubrimientos como el planeta Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Estos descubrimientos, debido a la gran observación, permitieron incentivar un mejor plano o un mejor mapa de lo que era el universo previo a la creación de lo que eran los telescopios, que posteriormente brindaron una imagen más cercana del universo. Básicamente, uno de los aportes más importantes que tuvo esa sociedad fue la creación del calendario de 365 días, el cual hoy en día aún se utiliza y aún prevalece en la forma actual. Construcción de monumentos. Estos edificios, como dice la palabra, eran monumentales, eran enormes y tenían la función de hacer prevalecer la imagen del faraón o emperador. Y por ende, entre más grande fuera el monumento, mayor era la importancia de ese faraón o de esa persona en el mundo. De hecho, hay historias que narran que muchos faraones nacían, o sea, muchos hijos de faraones nacían y comenzaban a construir sus pirámides o sus tumbas y ellos crecían viendo esas tumbas, ellos crecían viendo cómo iban evolucionando. Algunos faraones murieron antes de ver finalizadas su- sus, sus tumbas o sus monumentos, porque el proceso de formación, de manipulación de la roca y de la creación de lo que fueron los monumentos era bastante lento y por ende bastante costoso en el proceso de elaboración. Entonces, aunque algunos lograron realmente conocer o ver antes de morir sus tumbas o el lugar donde iban a descansar, muchos no les dio tiempo y fueron enterrados con las construcciones eh, a medio proceso, es decir, no habían completado completamente el proceso de construcción. Esto fue uno de los factores que determinó que desde muy temprana edad, al haber nacido las personas que fueran realmente importantes o que estuvieran destinadas a ser faraones, se les comenzaba a hacer sus esculturas y sus monumentos con el fin de que ellos pudieran irlo viendo crecer en el proceso. ¿Por qué? Porque ellos se enfocaban más en la vida después de la muerte que en la propia vida que estaban viviendo. Y la visión de poder disfrutar, de llegar al más allá y disfrutar
vida después de la muerte era el máximo logro que estas personas tenían. Arte y pintura. Básicamente el arte como tal y la pintura estaba ligada a la religión y el Estado, y por ende a prevalecer el papel que jugaron las personas y los diferentes dioses y emperadores o faraones. En estas dos imágenes ustedes podrán observar ejemplos de lo que es la escritura jeroglífica. Básicamente son símbolos, imágenes de animales, de objetos que eran colocados con el fin de hacer llevar un mensaje. Es decir, ellos no tenían una forma de escritura como la que tenemos actualmente, con letras, sino que implementaban dibujos o símbolos que hacían alusión a diferentes factores. Cada símbolo tenía un significado importante y por ende la posición o la forma en cómo estos estuvieran previo a un objeto o a otro podían determinar qué había ocurrido en un espacio histórico. Básicamente existieron tres tipos de escritura. La jeroglífica, que eran básicamente signos o imágenes que eran usados en templos, en tumbas, y con el fin de prevalecer la imagen previa de las personas. Existía también la hierática, que era una abreviación jeroglífica y por ende estaba destinada únicamente para las personas que tuvieran un alto coeficiente a nivel de, de intelectualidad, es decir, estaba a cargo de los religiosos o sacerdotes y de los escribas o de las personas que tuvieran un mayor conocimiento. La escritura demótica fue una abreviación de la hierática y era la que se usaba a nivel popular, es decir, las personas que no tenían tanto conocimiento o tanta interacción con con los símbolos tanto jeroglíficos como idiática, tenían la demótica para poder comunicarse y dejar por escrito sus ideas y sus visiones. Esta forma de escritura actualmente es muy difícil de comprender si no existe una traducción específica de los símbolos, porque dependiendo de la visión o de la forma en cómo usted lo observe, puede dar un mensaje o puede brindar otro. La espiritualidad, como les dije, ellos creían que el alma al morir era sometida a un juicio, o sea, su, su vida debía de ser lo suficientemente buena y justa para que al ser sometido a ese juicio final, esta alma pudiera trascender sin quedar aislada en en ese inframundo o en ese mundo gobernado por lo que fue el dios Osiris. Esta visión o esta interacción llevó a que muchas personas crearan estructuras para poder llegar a este paraíso, a pesar de no haber sido del todo correctos en su vida en la tierra. De esta forma, concluye este viaje por la sociedad antigua egipcia. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención y espero que puedan adquirir mayor apego o mayor deseo por conocer más sobre esta excelente sociedad y el legado que ésta nos ha dejado. Muchas gracias.